29 de agosto de 1986, un hombre llamado Patrick Henry Sherrill estaba a punto de ser despedido de su trabajo como cartero en el poblado de Edmond, en Oklahoma, Estados Unidos. Tuvo una reunión con sus jefes, quienes le aplicaron una acción disciplinaria. Jim Bradshaw, representante del Sindicato de Trabajadores Postales, comentaría después que cuando Sherrill fue informado de un traslado se puso furioso. Ese fatídico día Sherrill se presentó al trabajo. Como todos los días, nadie podría imaginar que el hombre llevaba consigo 3 armas de fuego, ocultas en su bolsa de cartero. Sherrill entró a la oficina y sin previo aviso comenzó a disparar. Sus disparos eran muy efectivos, ya que había recibido entrenamiento militar, como miembro de los Marines en los años 60. Ron Blackwell, cartero compañero de trabajo de Sherrill, comentaría que al principio de la masacre no pudo saber lo que sucedía, ya que los tiros se escuchaban como si unas cajas hubieran caído al suelo. Luego escuchó gritos y todo fue confusión. Muchos de los desafortunados que estaban en sus puestos de trabajo no tuvieron el tiempo para poder escapar. Fueron ejecutados a sangre fría. Después de acabar con su macabra acción, Sherrill se suicidó con un disparo en la sien. ¿Qué había pasado? La noticia corrió rápidamente y todos querían saber lo que había pasado en ese lugar. Diane Mason, trabajadora y sobreviviente de los hechos, contó que al escuchar los primeros disparos, su reacción fue arrojarse al suelo, y solo escuchó cómo el asesino se alejaba en otra dirección. Las oficinas de correos abrieron sus puertas solo 24 horas después de la masacre. ¿Pero qué fue lo que sucedió ese terrible día? ¿Quién era el autor de los hechos? Sherrill era un hombre conocido por sus vecinos como Pate Loco. Solía vestir ropa de camuflaje, vivía con su madre hasta que ella murió. Sus compañeros de escuela lo recordaban como un buen atleta de carácter tranquilo. Otros vecinos lo describían como alguien extraño y que le gustaba espiar por las ventanas del vecindario. Algunos compañeros de trabajo lo describieron como un mal trabajador, que no aprendía de sus errores, y que era además descortés con los vecinos. Días después de los terribles hechos, la Royal Air Force declaró que Sherrill sirvió en sus fuerzas junto con otros militares de Oklahoma, y que Sherrill había estado a cargo de entrenamiento con arma de fuego, principalmente con M16. ¿Qué fue lo que sucedió? 1. Sherrill se presenta en las oficinas de correos a las 7 a.m. Saca sus armas y ejecuta a Richard Desser, a quien Sherrill odiaba, pues este era su supervisor. 2. El caos se desata en las oficinas. Un grupo de trabajadores intenta escapar por una puerta lateral del edificio. Son perseguidos por el asesino, pero solo uno de ellos no logra escapar y es abatido cerca de la puerta. 3. Sherrill está dispuesto a asesinar a la mayor cantidad de personas posible. Cierra con llave una de las puertas de salida y se pone en marcha en busca de más víctimas. Encuentra escondidos a unos cuantos trabajadores, matando a 3. 4. Sherrill regresa sobre sus pasos y ejecuta a 5 personas que estaban escondidas bajo una mesa. Todos sin el menor signo de arrepentimiento. El asesino no vio a Debbie Smith, quien estaba cerca del lugar, por lo que se salvó de milagro. 5. Han pasado pocos minutos desde el inicio de la terrible matanza, cuando la policía se presenta en el lugar. Intentan contactar al asesino, pero no logran hacerlo. En ese momento otra persona es ejecutada, cuando el asesino lo encuentra al dirigirse hacia otro extremo de las oficinas. 6. Trabajadores se esconden en un armario de limpieza, mientras que otro logra ponerse a salvo en la cámara acorazada, en donde se guardan las estampillas postales. Otro menos afortunado es encontrado y es arrastrado fuera de su escondite y ejecutado. 7. Muchos trabajadores por suerte han logrado ponerse a salvo y algunos más permanecen bien escondidos. Sherrill continúa con su búsqueda de víctimas, revisando con detalle el lugar. Encuentra a otro desafortunado, quien es llevado al centro de la sala principal y ejecutado al momento. 8. Solo han pasado un total de 5 minutos desde el inicio del tiroteo y ya son 14 las personas muertas y 6 los heridos. Con su macabra misión terminada, Sherrill se coloca una pistola de calibre 45 en la sien y se dispara. La sociedad se encuentra conmocionada por los terribles hechos. Y es a partir de este terrible suceso que la autoridad puso medidas para intentar en lo posible evitar este tipo de situaciones, dando en algunos casos cursos de capacitación para que los empleados sepan cómo sobrevivir en un tiroteo.
Un hecho tan lamentable deja al descubierto una vez más la situación de que en Estados Unidos se pueden adquirir armas en cualquier lugar y de forma legal. Al parecer los intereses económicos están por encima del bienestar de la gente, como en la mayoría de los casos. ¿Algún día podrán cambiar las cosas? ¿Tú qué piensas?